Un buque escuela es aquel que se emplea para el adiestramiento y entrenamiento de marinos, personal y estudiantes de la mar. La experiencia que se adquiere en un buque de vela es insustituible, ya que se puede experimentar el avance de la nave bajo el soplo del viento, dentro de un contacto directo e íntimo con la mar, así como experimentar en la práctica valores como la convivencia, el respeto, la tolerancia y el compañerismo en un espacio confinado durante largos meses lejos de casa. Es por eso que hoy veremos 12 buques escuela de las armadas del viejo continente. País Vasco, España. El Saltillo es un velero que fue construido en 1932 y que bajo el nombre de Leander fue utilizado en un primer momento como vivienda por un inglés. 2 años después, y en uno de los múltiples viajes que realizaba a Londres como miembro de la Federación de Vela, el empresario vizcaíno Pedro Galíndez se enteró de que un inglés vivía en un barco colocado en una campa y que deseaba venderlo. De esa forma fue adquirido por él, quien le denominó Saltillo, nombre coincidente con el de su residencia en Portugalete. En los astilleros ingleses Campers en Nicholson se terminarían de habilitar los interiores del velero. Desde 1946 hasta 1963 lo cedió para disfrute de la familia real, pero en 1968, cuando don Juan de Borbón lo sustituyó por la Giralda, Galíndez lo donó a la Escuela Técnica Superior de Náutica y Máquinas Navales. Restaurado y botado de nuevo en 1998, se utiliza como buque escuela de la Universidad del País Vasco. Tiene una eslora de 26.25 metros, manga de 5.25 metros, calado de 2.88 metros y un desplazamiento de 81 toneladas. España. Atila es una goleta de madera construida en los años 80 para circunnavegar la Tierra siguiendo la ruta Magallanes-Elcano. Fue construida siguiendo los diseños de los veleros del siglo XVIII y actualmente está catalogada como barco histórico. Desde 2014, la goleta se utiliza como barco escuela internacional. En 2016, Rodrigo de la Serna inició el registro de una organización sin ánimo de lucro con objeto social, la Fundación Barco Escuela Atila, con el objetivo de que esta organización sea la que opere el velero. En la actualidad, la fundación organiza viajes de aventura y coaching a bordo del barco y dedica las donaciones que recibe a un fondo de becas para personas con falta de recursos. Tiene una eslora de 30 metros, calado de 3 metros y una manga de 8 metros. Bulgaria. El buque escuela de vela Kaliakra es un barquetín construido en 1984 en el astillero de Gdansk, siguiendo los planos del diseñador técnico polaco Zygmunt Choren. Es propiedad del Centro de Formación Marítima de Bulgaria y es operada por Navigation Maritime Bulgaria. La percepción general es que Kaliakra es una reproducción de un barco del mismo nombre antes de la Primera Guerra Mundial. De hecho, es una de las 3 naves gemelas modernas diseñadas para entrenamiento. Las otras 2 son STS Pogoria y OPR Iskra. Ahora lo utilizan para entrenar a los cadetes. En 1996 se emitió una moneda de denominación de 1000 levas que mostraba el barco en su cola. Tiene una eslora de 49 metros, 8 metros de ancho y un calado de 3.7 metros. Montenegro. El Jadran es un buque escuela con propulsión mixta, mediante velas y un motor de combustión interna, construido para la Armada del Reino de Yugoslavia y propiedad de la Armada de Montenegro. Fue construido en el astillero de Hamburgo, donde fue botado el 25 de julio de 1931. El buque formó parte de distintas armadas, pero entre 1956 y 1957 se realizaron reparaciones generales y reconstrucción en Tivat. El buque fue desmantelado e inventariado por completo. Se desmontó la cubierta, se instalaron nuevos equipos, velas y mástiles. 10 años después, el buque volvió a ser nuevamente reconstruido en el arsenal de Tivat. Tiene una eslora de 58.2 metros, manga de 8.9 metros, calado de 4.05 metros y una velocidad de 10.4 nudos. Portugal. Juan Creola
Es un buque escuela de la Armada Portuguesa, construido en 1937 en los astilleros Compañía União Fabril en Lisboa, para la compañía pesquera Parceria Geral de Pescarias. De 1937 a 1973 fue utilizado en un total de 37 campañas de pesca de bacalao en Terra Nova y en Groenlandia, por un total de 30.000 millas náuticas. Entre 1973 y 1979 permaneció amarrado en Lisboa, luego fue votado por la Secretaría de Estado de Pesca para convertirlo en un museo de pesca. Sin embargo, durante las reparaciones se notó que el casco estaba en excelentes condiciones, por lo que se decidió que el barco zarpara nuevamente. Se convirtió en un buque escuela de la Armada Portuguesa en 1987. Tiene eslora de 67.4 metros, manga de 9.9 metros, calado de 4.2 metros y una velocidad de 6 nudos. Rumania. Mircea es una barca de 3 mástiles, construida en 1938 en Hamburgo por el astillero Blumenbosch como buque escuela para la Armada rumana. El barco lleva el nombre del voivoda de Valaquia, Mircea el Viejo. Después de la Segunda Guerra Mundial, la URSS se hizo cargo temporalmente de ella, pero luego regresó a Rumania. La historia del buque escuela Mircea II comenzó a gestarse terminada la Primera Guerra Mundial en 1933. Los astilleros alemanes de Blumenbosch en Hamburgo construían varios buques gemelos de gran envergadura. El proyecto inicial contemplaba la creación de 5 unidades, pero el último quedó sin terminar por el principio de la Segunda Guerra Mundial y fue votado mucho después. Tiene una eslora de 82.1 metros, 13.97 metros de ancho, 12 metros de altura, 42 metros de profundidad, 5.2 metros de superficie de la vela, 1800 metros cuadrados, tripulación de 210 personas, velocidad de 10 nudos y un motor de 809 kilowatts. Alemania. El Guy Fawkes es un buque escuela de la Marina de Alemania. Fue construido en 1958. El sucesor del buque es la Guy Fawkes de 1933. Su nombre corresponde al seudónimo del marino y escritor alemán Johann Knau. El Guy Fawkes navegó por los mares durante décadas. Fue inaugurado el 23 de agosto de 1958. Sus medidas, 12 metros de ancho y 89.3 metros de largo. El área de sus 23 velas alcanza casi los 2.000 metros cuadrados. El barco es conocido mundialmente como el embajador de Alemania. En 1964 representó a Alemania en la Feria Mundial de Nueva York. La tripulación regular es 85 marineros y hay alrededor de 140 cadetes por curso. Portugal. El NRP Sagres, también conocido como Sagres III, es el principal buque escuela de la Marina portuguesa. Es también el navío de esta marina más famoso internacionalmente. Tiene como misión básica permitir el adiestramiento y el contacto con la vida en la mar a los alumnos de la escuela naval, futuros oficiales de la Marina portuguesa. Fue construido en los astilleros Blumenbosch de Hamburgo, Alemania, en 1937. Como buque escuela de la Kriegsmarine, siendo bautizado como Albert Leo Schlachta, siendo gemelos de los buques Guy Fawkes, que da nombre a su clase, del ex Horst Wessel, actual USCGC Eagle, y del Mircea, buque escuela de la Marina rumana. Al final de la Segunda Guerra Mundial, el navío fue capturado por las fuerzas de los Estados Unidos, siendo vendido a la Marina de Brasil en 1948 por un valor simbólico de $5.000. En Brasil fue bautizado como Guanabara, sirviendo como buque escuela hasta 1961, fecha en que fue adquirido por Portugal para ser usado en sustitución del entonces NRP Sagres II. Tiene eslora de 89 metros, una anchura de 12 metros, un calado de 5.2 metros y un desplazamiento a plena carga de 1.755 toneladas largas. Portugal. Rijksmuseum es un velero amarrado permanentemente como barco museo en Hamburgo, cerca del Cap San Diego.
Rikmers fue construido en 1896 por el astillero Rikmers en Bremerhaven y se utilizó por primera vez en la ruta de Hong Kong que transportaba arroz y bambú. En 1912 fue comprada por Carl Christian Kravenburg, rebautizada como Max y trasladada a la ruta Hamburgo-Chile. En la Primera Guerra Mundial, Max fue capturado por el gobierno de Portugal en el puerto de Horta y cedido al Reino Unido como ayuda de guerra. Durante el resto de la guerra, el barco navegó bajo la Union Jack como Flores. Después de la Primera Guerra Mundial, fue devuelto al gobierno portugués, convirtiéndose en un buque escuela de la Armada Portuguesa y una vez más fue rebautizado como NRP Sagres. A principios de la década de 1960, se retiró del servicio de buque escuela cuando la Marina Portuguesa compró a Brasil el buque escuela Guanabara. Tiene 97 metros de eslora, 12.20 metros de ancho, el calado era de 6 metros, el barco medía en ese momento con 1980 TRB y 3067 TDV. La profundidad media era de 7.7 metros. Como barco con aparejo completo, el marinero tenía una vela a superficie de 3.500 metros cuadrados. Italia. El Amerigo Vespucci es un buque escuela de la Marina Militar de Italia, construido en 1930. Fue diseñado por Francesco Rotundi, teniente coronel del Genio Navale. El 15 de octubre de 1931, en el puerto de Génova, recibió la bandera de combate en manos de su primer comandante, Augusto Radicati di Marmorito. Esta segunda unidad de buque escuela italiano se bautizó con el nombre del navegante y cartógrafo Florentino Amerigo Vespucci, cuyo nombre sería el elegido para designar al nuevo continente descubierto por el marino y explorador genovés Cristóbal Colón. Por ello, el mascarón del buque lleva una escultura dorada en su proa que lo representa llevando un mapa en la mano. Cuenta con 100.5 metros de eslora y un desplazamiento de 3.543 toneladas. Tiene un casco de acero dividido en 3 cubiertas, que además está pintado lujosamente de color negro brillante con 2 franjas blancas a todo lo largo. Polaca. Darmojeshi es un buque escuela de vela polaco diseñado por Zygmunt Wchoren. El barco fue botado en noviembre de 1981 en el astillero de Gdansk, Polonia, y puesto en servicio en julio de 1982 en Gdynia, reemplazando así a su precursor Dar Pomorza. Un prototipo de una clase de 6. Las siguientes 5 unidades, ligeramente diferentes, fueron construidas posteriormente por el mismo astillero para la flota mercante de la antigua Unión Soviética. Sus barcos hermanos son Mir, Druzhba, Pallada, Khersones y Nadezhda. Tiene una eslora de 108.8 metros, 13.97 metros de manga y una superficie bélica de 2.936 metros cuadrados. España. El buque escuela Juan Sebastián Elcano es un bergantín goleta de la Armada Española. El casco fue diseñado por la compañía Echevarrieta y Larriaga de Cádiz, propiedad del vizcaíno Horacio Echevarrieta. Su ingeniero y diseñador fue el bilbaíno y director del astillero entre 1921 y 1931, Juan Antonio Aldecoa y Arias. El primer nombre que recibió el proyecto de este barco fue Minerva, diosa que aparece en el mascarón de proa, pero por un real decreto del 17 de abril de 1925 fue cambiado por el nombre que hoy tiene. Cuenta con 113.1 metros de eslora y un desplazamiento de 3.770 toneladas, calado de 7 metros y una velocidad de 16.5 nudos. En la zona del castillo están los 2 cañones de 37 milímetros que se usan para salvas en las celebraciones y es donde se realizan todas las maniobras para el anclaje. En esta zona se encuentra el bauprés con el mascarón, debajo se encuentran las cubiertas interiores, los aseos y los pañoles.